Bueno, en principio muchas gracias a todos por venir. Llamamos a esta conferencia en realidad por dos motivos específicos. Uno tiene que ver con la resolución 1131, que tiene que ver con el proceso escolar, y la otra tiene que ver con el disgusto que recibimos gran parte de los docentes al ver el uso que se hace de parte en otras oportunidades en jefatura regional y en jefatura distrital. Vemos que no se toma ninguna medida respecto a estas situaciones. Creemos que la responsabilidad de los cargos jerárquicos de la educación tiene que estar dada en todo sentido. Por eso hemos presentado notas en jefatura regional y distrital, y la idea era, bueno, un poco leerla y después hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la aplicación de la resolución 1131 en el distrito. Le paso a Gladys, que va a leer la nota que hemos hecho. Es la lectura de la nota que hemos presentado. Dice: desde SUTEBA Pehuajó nos dirigimos a usted a efecto de poner en su conocimiento nuestra profunda preocupación ante el accionar de la inspectora de primaria de la ciudad de Pehuajó, Paula Martínez, que utilizando las redes sociales publica mensajes amenazantes contra las y los docentes a su cargo. Entendemos que lejos de mantener un diálogo adulto, abierto y democrático, este tipo de acciones se remiten a antiguas prácticas que por otra parte dejan al descubierto una clara violación de la Ley de Educación Provincial, en cuanto afecta al de los derechos laborales de los trabajadores de la educación y a la resolución pacífica y reflexiva de los conflictos. Asimismo, entendemos que los medios intimidatorios utilizados por la inspectora, que en su carácter de supervisora sigue abarcada por el Estatuto Docente, no solo viola el mismo estatuto, sino la Ley de Educación Provincial, en tanto afecta el respeto integral de los derechos de los trabajadores de la educación, también en su condición de ciudadanos activos y críticos, artículo 93 de la Ley de Educación Provincial 13.688, y condiciona el cumplimiento de las obligaciones que por la misma ley tenemos los trabajadores y trabajadoras de la educación en cuanto a respetar y hacer respetar los principios constitucionales, la libertad de conciencia, la dignidad, la integridad e intimidad, entre otros, los de la presente ley, la normativa institucional y la que regula la tarea docente. Esto es artículo 94, Ley de Educación Provincial 13.688. No obstante, y a pesar de que la publicación que aquí denunciamos y cuya copia de captura de pantalla adjuntamos fuera borrada, entendemos que la mera publicación de esa información deja al desnudo el modo de accionar de la inspectora Martínez, ya denunciado en otras oportunidades. Sin perjuicio de esta presentación, cabe informar que se emplearán los medios necesarios para la denuncia penal a la misma y la denuncia pública en diferentes medios locales, provinciales y nacionales. Sin otro particular y esperando se tomen las medidas necesarias para impedir la continuidad de este tipo de accionar, los abajo firmantes saludamos a usted con atenta consideración. Bien, por si no se ha tomado, tenemos acá una captura de pantalla de la publicación, donde aparece la inspectora disfrazada de una especie de soldado, con un arma en la mano, aludiendo a su paralela y diciendo: ya estoy preparada para la 1131. Nosotros nos desayunábamos en el día antes de ayer con esta fotografía, y en paralelo de eso sucedía la represión en el ciclo. Imagínense ese contraste, lo que significa simbólicamente en la cabeza del pueblo argentino, ¿no? Nosotros consideramos que no son prácticas que se tengan que realizar en una sociedad democrática, y creemos que es absolutamente repudiable y se tienen que tomar medidas respecto a este tema. ¿Alguien tuvo la posibilidad de contactarse con ella para pedirle explicaciones sobre este hecho? Nosotros lo que hicimos fue presentar la nota para que sus superiores les pidan las explicaciones necesarias. No creemos que sea nuestra función pedirles directamente explicaciones, sino que lo tienen que hacer sus superiores, porque
está violando una reglamentación de la Dirección General de Escuela. Por otro lado, nosotros estuvimos el día martes, tuvimos reunión de delegados, en un intervalo de la reunión nos hicimos presente en la jefatura distrital para entregar un petitorio respecto de esta resolución que pretende obligar a los docentes a trabajar durante la primera semana del proceso escolar. Un petitorio firmado por gran cantidad de docentes y además una carta de nuestro secretario general, Roberto Gradel, diciéndoles que no íbamos a asistir durante el proceso escolar, que es una medida gremial. Nosotros no estamos dispuestos a que los docentes sean castigados por organizarse y defender sus derechos. Comprobándose que en algún momento La Plata apareció y hubo arreglo, lo que significa es que el gobierno provincial tenía la posibilidad de resolver el conflicto mucho antes y no lo hizo, lo cual indica que la responsabilidad de los días perdidos de clase no pertenece a los trabajadores organizados que estaban peleando por sus derechos, sino al gobierno provincial, que no tomó los recaudos necesarios para resolver el conflicto mucho antes. Y mucho más en el marco que se dio ese conflicto de amenazas, de descuentos indiscriminados y lo decíamos en algunas entrevistas anteriores, que fue prácticamente una carnicería los descuentos que se hicieron. Hay un intento de doble castigo en esta situación. Lo que se está haciendo es, primero se descuentan los días de paro y además, como si fuera poco, hay que trabajar los días que ya fueron descontados. Nosotros estamos haciendo presentaciones donde corresponde y hemos decidido que no vamos a trabajar durante el proceso escolar. Más allá de esto, que se presentó esta nota el día martes, junto con el cuerpo de delegados de todas las escuelas de Pehuajó, nos encontramos con que el día de miércoles había una directiva concreta de notificar a los padres de que la primera semana del proceso escolar iba a haber clases. Esto se hizo a sabiendas de que los docentes la gran mayoría de los docentes no íbamos a asistir durante ese periodo. Digo, no se le pidió al docente que le explique a los padres si iba a ir o no, sino que directamente se acudió a notificar a los padres de que iban a tener clases en el receso. Esto lo que va a implicar, nuevamente, como ya lo intentaron en otras oportunidades, es la generación de un conflicto muy grande entre los padres y los directivos que estén abriendo las escuelas. Nosotros hacemos responsables a todo el arco de la dirigencia de la Dirección General de Escuelas por esta situación. Si hay algún problema entre los padres que lleven a los hijos a la escuela y la escuela que los tenga que recibir y no tenga docente, nosotros hacemos responsables al cuerpo de inspectores, a la jefatura distrital y a la jefatura regional. Porque no puede ser que desde las estructuras gubernamentales se esté jugando con los alumnos y con las decisiones que tienen que tomar los padres respecto del proceso. Nosotros consideramos que los chicos tienen que tener vacaciones, que si había en todo caso que castigar, porque esto es un doble castigo para los docentes, que no se tendría que haber hecho en ese marco y no tendrían que haber puesto en confrontación a los padres con los docentes. Entonces, si llega a haber algún problema respecto de padres que lleguen a las escuelas y no se encuentren con los docentes, nosotros hacemos responsable al cuerpo de inspectores. Eso queremos que quede claro para la sociedad. Hay muchos docentes que no van a ir, los directivos tendrán que notificar fehacientemente cuáles son los cursos que van a tener y no van a tener clase. Gracias. Muchas gracias. Gracias.